un México que no alcanzaremos a ver, pero que sin lugar a dudas va a estar determinado por el curso de esta lucha histórica de la cual somos partícipes, y creo que debemos todos enorgullecernos. Y por la importancia que tiene este momento histórico, agradezco mucho a la Brigada Flor y Canto, surgida de ese gran movimiento social que es la Convención Nacional Democrática, la invitación aquí, así como las palabras de Marta Elena hace unos momentos. Quiero aclarar, sin embargo, que en el artículo, en la nota de invitación que apareció ayer en el diario La Jornada, se me atribuye el ser profesor emérito de la UNAM. Soy un profesor ordinario y común de nuestra máxima casa de estudios. El pueblo de México, como todos sabemos, fue objeto de un descomunal fraude electoral en 2006. Pero una de las consecuencias de ese fraude es la mejor organización política del pueblo para la defensa de sus intereses colectivos. Y lo que estamos viendo hoy en esta lucha de resistencia del pueblo mexicano en defensa no tan solo del petróleo, de sus recursos naturales estratégicos y del futuro de la nación, es que hay ya a lo largo y ancho de la República un pueblo organizado, un pueblo que está creciendo en sus formas de resistencia y que, como aquí se ha dicho, no va a dejar pasar esta indigna privatización que se quiere hacer del petróleo mexicano. No va a pasar. La resistencia civil pacífica, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, ha tenido a lo largo de los últimos meses grandes victorias políticas, y esto lo saben los señores del gobierno ilegítimo y de facto, y por eso están acorralados y sumidos en una campaña cada vez más desesperada de desinformación. Este movimiento de resistencia civil pacífica logró, en primer lugar, como todos lo sabemos, evitar que en el mes de abril se hiciera un dictamen fast track y pasara a espaldas y en contra del pueblo mexicano la contrarreforma a la legislación en materia petrolera. Este movimiento de resistencia civil pacífica logró que se abriera el espacio de las mesas de debate en el Senado de la República, que de no haber sido por la toma de la tribuna de los legisladores del FAP y la expresión en las calles de las ciudades de México de este movimiento, no se hubieran abierto. Este movimiento civil pacífico condujo a que en la Universidad Nacional Autónoma de México y en las principales universidades de la República se abriesen espacios de discusión y de debate sobre esta vergonzosa iniciativa de privatización del petróleo. Y finalmente, este movimiento de resistencia civil pacífica está integrado ya hoy a lo que va a ser el proceso legislativo para dictaminar las dos iniciativas de contrarreforma legal que se han presentado: la llamada iniciativa de Calderón, presentada desde el mes de abril, y la iniciativa de Beltrones, presentada hace un par de semanas. Hay, gracias a el empuje y la voluntad política de Andrés Manuel López Obrador, un grupo muy distinguido de intelectuales, académicos y mexicanos de todos los horizontes políticos que se han reunido durante 3 semanas para estudiar a fondo
todo lo que implica esta iniciativa oficial y preparar los mejores documentos posibles. Primero, para que los legisladores del FAP puedan echar abajo las dos iniciativas en las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Energía del Senado de la República. Después, para formular un programa nacional de energía, un plan de emergencia de petróleos mexicanos y finalmente iniciativas de ley en materia energética que comprendan no solamente el ámbito petrolero, sino todos los recursos energéticos del país desde una perspectiva ecológica. Este grupo de mexicanos, reunidos, como digo, desde hace 3 semanas, entregará el próximo martes en el auditorio que existe en la casa de la maestra Ifigenia Martínez de Navarrete, allá en la calle Dulce Olivia de Coyoacán, estos documentos a los legisladores del FAP, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, para que siga la lucha adelante. Y creo que no me equivoco si digo que estos académicos, intelectuales, hombres de ciencia, técnicos, ingenieros petroleros que trabajaron durante semanas, son de alguna manera representantes del movimiento civil ciudadano, y tenemos ante nosotros la perspectiva de un proceso legislativo inédito en la historia de México, porque en primer lugar hubo estas mesas en el Senado en donde se escuchó la voz de quienes tienen una palabra que decir, los más capacitados, como aquí se ha dicho, técnicos, investigadores y científicos en el ámbito petrolero, porque se escuchó la voz de la disidencia política, y porque ahora en las comisiones que tradicionalmente a espaldas y en contra del pueblo dictaminaban las leyes, va a estar presente, esperemos, a través de la voz de los legisladores del FAP, la palabra de esta sociedad mexicana en movimiento que ustedes, Brigada de Flor y Canto, tan dignamente representan. Y yo espero que en estas últimas semanas de agosto, mientras se reúnen en sesión secreta estas comisiones, y digo en sesión secreta porque sigue siendo uno de los aspectos bochornosos de la legislación parlamentaria mexicana, que en otros países las reuniones de las comisiones parlamentarias de las dos cámaras sean transmitidas en directo al pueblo por la televisión, aquí sigan siendo secretas. Nos transmiten las sesiones del Pleno, que son, como todos sabemos, pues un ritual en donde ya solamente se vota lo que previamente se negoció en la cúpula, pero no nos permiten ver lo que es el debate en las comisiones, y tenemos que exigir que en lo sucesivo estos debates en las comisiones se abran a través de la televisión al pueblo de México, como acontece en Estados Unidos y en los países europeos. Y yo espero que en estas semanas el movimiento civil de resistencia pacífica se siga expresando, para que los legisladores que están reunidos entiendan que los mexicanos no vamos a dejar pasar estas dos iniciativas de contrarreforma. Es claro que PAN y PRI, o mejor dicho, Salinas y Calderón, han ya negociado una tercera iniciativa que será una especie de pastiche hecho con las iniciativas Calderón y Beltrones. Pero ambas tienen en común lo que seguramente será la posición de la derecha mexicana. Todas estas iniciativas transgreden, pretendiendo por una legislación secundaria violar la Constitución, el principio de la supremacía constitucional consagrado en el artículo 131, que dice que no puede haber leyes por encima de la Constitución.